Bienvenidos nuevamente a este encuentro cineclubero. Se está acercando fin de año, ¿eh? Vamos ya terminando. ¿Cómo les va a todos ahí en esos livings, en esas habitaciones? Hoy estaba mirando la grilla de lo que nos queda y digo, qué poquito, mucho más recorrido que lo que resta por recorrer. Pero bueno, sepan que ya estamos pensando en el 2022 y cómo hacer para que este espacio siga creciendo, mejorando y siga encontrándonos. Veremos incluso si no tenemos la posibilidad de encontrarnos. Estamos pensando en cierta presencialidad para quienes puedan y quieran, pero bueno, no abandonaremos a quienes están desde lejos acompañándonos desde hace tanto tiempo, cosa que nos pone muy contentos. Bueno, para quienes se conectan con nosotros por primera vez, invitarlos a que sigan haciéndolo, agradecerles que estén hoy con nosotros, contarles que este es un espacio organizado por el Departamento de Cultura de ATE y el Centro Cultural Leopoldo González, un espacio muy lindo que nació en la pandemia y que queremos que la trascienda. Para eso necesitamos continuar nosotros y que la pandemia por fin nos deje. Pero bueno, nada, llamados a tener paciencia y cuidarnos. Así que bueno, acá estamos, haciendo este evento que es inofensivo y divertido a la vez. Ustedes saben, estuvieron con nosotros la semana pasada, tanto Alejandro Bañencos como Víctor Cruz estuvieron acompañándonos con ese delicioso documental acerca de los Dorados 50. Nos estuvimos riendo mucho y también pensando acerca de los temas que allí abordan. Es una de las cosas lindas que tiene la película de Víctor, que propone desde una sonrisa pensar cuestiones que gravitan, que tienen su peso. Y en este caso, bueno, continuamos con Víctor, pero con una película que tiene otro tono, pero como ustedes habrán visto, con una decisión desde el punto de vista de la apuesta tan lúcida como la anterior. Vamos por otros carriles, pero aquí nos mantenemos, eh, digamos, con esa mirada atenta que propone él con su cámara, con un trabajo también desde la música, desde el sonido, impactante, acerca de una temática que es urgente, pero no por urgente está registrado de esa misma manera. Así que yo, por lo menos en lo particular como espectador, sentí que el plus que tiene esta película es eso, ¿no? Que digamos, nos propone reflexionar acerca de algo que es importante que ocurra ahora, que es, digamos, la transformación del modo de producción, ¿no? Una transformación radical que permita que el desarrollo de las fuerzas productivas conviva con un cuidado con el planeta, y ahí en todo caso estaremos analizando las posibilidades de que esto ocurra a partir de la película de Víctor, pero también a partir de una propuesta estética inquietante, atractiva, y nada, profesando una profunda humanidad y un vínculo muy estrecho y caluroso con quienes allí están poniendo el cuerpo a esta situación, ¿no? En esta ciudad llamada Taranto. Así que bueno, ahí pondremos, ¿no? El acento en esa A inicial, porque me gusta como lo dicen ellos, Taranto. Víctor, muchas gracias por volver. Acá ya un habitué de nuestro espacio. Hola Diego, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, aquí muy a gusto, es verdad. Voy a extrañar el martes próximo que no esté, ya me estoy acostumbrando a pasar por aquí. Es simpático esto de tener dos veces seguidas al mismo realizador, ya sentimos que formamos parte, vamos haciendo un seguimiento de su obra, de todos modos se extiende más allá de estas dos películas que vimos, así que estén atentos también a la posibilidad de, de ver el resto de sus películas precedentes, pero bueno, charlábamos recién entre bambalinas de que así como las ha presentado aquí en el Leopoldo Cine Club, así fueron presentadas en el festival, lo cual fue una excentricidad, es algo muy peculiar la idea de estar presentando en el mismo festival dos películas distintas. Sí, sí, la verdad que fue una cosa bastante increíble porque, bueno, a veces es los festivales y que las películas participen a veces es difícil también, ¿no? La verdad que se hacen muchas películas, que poder tener la posibilidad de exhibirlas y de presentarlas es complejo. En este caso eran dos películas y yo estaba contento si con alguna de las dos se exhibían en el Bafisi, que se exhiban las dos, fue una cosa como extrañísima, ¿no? Es como, pero, y aparte películas muy, como ustedes vieron, muy distintas entre sí, pero una de esas cosas que no se dan todos los días, ¿no? Y de hecho,
en otros festivales donde también me ha pasado de que van las dos juntas. Bueno, medio extraño, producto también un poco de la pandemia, como este encuentro de ustedes, ¿no? Porque las películas estas se terminaron las dos durante 2020 mientras estaba la pandemia, ahí se fueron editando, con lo cual vieron la luz juntas, aunque son proyectos que se iniciaron con una diferencia de un año más o menos, ¿no? Y tardaron bastante y bueno, salieron juntas las pelis. Nos contabas en el encuentro anterior, creo recordar, que la génesis de este proyecto está vinculado a que viva 100 años, ¿no? Surge a partir de allí, quizás por ahí podemos comenzar la charla Dale. y desarrollarla, sabiendo ustedes que ya pueden ir anotándose en la lista de oradores, así pasados unos minutos empezamos a hacer más coral el uso de la palabra y podemos también saber qué sensaciones y sentimientos despertó esta película en ustedes. Sí, mirá, yo conozco esta historia cuando estaba filmando la parte de que transcurría en Italia, de que viva 100 años. Que viva 100 años se filmó en Costa Rica, en la isla de Cerdeña y en Okinawa. Y entonces fuimos varias veces a Cerdeña y estando allí en Italia, también en un encuentro de producción, escucho sobre lo que sucedía en la ciudad de Taranto y veo también por los medios que se hablaba sobre este enfrentamiento que se estaba dando entre los pobladores de la ciudad y los trabajadores de la planta, porque en ese momento se estaba discutiendo el cierre parcial de la planta y eso provocaba mucho temor en los trabajadores que pensaban que podían perder sus empleos o cómo eso iba a repercutir en sus vidas y los habitantes que estaban reclamando con todo su derecho a tener un ambiente sano, ¿no? Porque se había descubierto que había enfermedades muy muy graves provocadas por la contaminación que generaba la planta, ¿no? Entonces ahí lo que me pareció es que se ponían muy claramente en tensión el derecho al trabajo, el derecho a la salud y que era algo que estaba pasando en el sur de Italia pero que podía trasladarse a otra geografía, a otras industrias y que tenía como esos puntos, una universalidad, era universal y era y nos permitía, a mí me llamaba mucho la atención, digo, con quizás también esta cuestión de que sucediera en Europa, ¿no? Bueno, Europa no es homogénea, ¿no? Italia es el sur de Europa y se pueden hacer cosas que en el norte de Europa no. Y, y pensaba, digo, bueno, ¿cómo son las cosas en nosotros que estamos en el sur global, ¿no? No en el sur del sur. Entonces, ¿cuántas cosas parecidas a las que suceden en Táranto se llevan adelante o se pueden llevar adelante? Pensaba también en estos sueños industrialistas que ha tenido nuestro país en algún momento que no se concretaron, ¿no? Y pensaba cómo podría ser una Argentina industrializada y estaba viendo el reflejo en esta Italia del Sur, ¿no? A mí me daba la idea de que, o me da la idea todavía de que la vía de la industrialización de nuestro país se va a parecer seguramente más al sur de Italia que Alemania, Inglaterra, Japón, ¿no? Y eso me llenaba también como de preguntas, ¿no? Estaba como viendo de algún modo, sentía que estaba viendo cierto futuro posible o probable, ¿no? Y quizás esos fueron como los puntos de contacto, porque yo me preguntaba también cómo es, me lo pregunto, esto de estar filmando un argentino una película en el sur de una película en Italia, digo, no es algo que yo me propuse, sino que es algo que sucedió, es algo que me impactó la historia. Lo que primero que hice es ir al lugar, es ir a Taranto, alquilé un alojamiento en el barrio contaminado, en el barrio Tamburi, y lo que estuve fue caminando y conociendo gente y transitando y siendo uno más y estando en ese lugar para ver qué pasaba, ¿no? Y la verdad que me di cuenta que bueno, la gente de ahí es gente muy trabajadora, gente sufrida también. Vi que había como un cierto era un lugar como medio abandonado en el sentido de la mirada del Estado y del cuidado de un montón de cosas, ¿no? Y lo sentí como muchos lugares que tenemos nosotros, ¿no? Digo, con la diferencia que la verdad que cuando muchachos del equipo técnico me decían que estábamos en uno de los lugares quizás más pobres o más complicados de Italia, yo lo miraba y no me parecía tanto, la verdad, en comparación a lo que nosotros vemos con esos lugares, ¿no? Pero sí, esta idea de ese cordón industrial o de esa ciudad pegada a esa instalación industrial,
sí me remitía a muchas de las que tenemos nosotros también, ¿no? Entiendo. En todo caso, estará bueno ver hacia dónde nos proyecta esta historia y pensar situaciones semejantes en otros espacios, incluso en nuestro país. Me gustaría que me cuentes cómo surge la idea de esta introducción tan linda que tiene la película, además con esa certera mirada a cámara con la que culmina, que digo, sí, no sé si fue una propuesta tuya, pero bueno, la verdad es que estuvo espectacular el cierre de ese plano con el mar de fondo. Y lo interesante de ese mito fundacional, como ya, digamos, preanuncia, no solo nos cuenta acerca digamos, un trágico destino de esa ciudad, ¿no? Sino también preanuncia el contenido agridulce de la película, ¿no? Donde de alguna manera la bendición está, digamos, transitada por el sufrimiento, donde también, digamos, el amor también está, digamos, surcado por la muerte, el amor de ese combatiente digamos, el fragor de la lucha. Digo, esa introducción va, digamos, de alguna manera inoculando un tono que luego va a sostener la película a lo largo de todo su recorrido. Sí, mira, Máximo forma parte de los que son los genitores de Tarantini, los padres de Taranto, que es una asociación, bueno, de padres que luchan por la adecuación de la planta, por el cierre y la reconversión de la planta. Y habíamos hecho una entrevista con él. Él tiene esta personalidad y este porte, además, digo, ¿no? Tan particular, con esa voz. Y él es un narrador. A él se dedica de manera amateur a narrar, a contar historias y es además uno de los que se recobra un poco toda esta historia espartana como un lugar en donde abrevar para pensar que un futuro distinto es posible, ¿no? Para sentir que alguna vez la ciudad fue otra cosa y que pueden volver a hacerlo. Y cuando él decide contar esta historia, ¿no? La narra de ese modo, ¿no? Es esta. Y él yo no le hice ninguna indicación para que mire a cámara, sino que él entendió. De hecho, mi indicación había sido que no mire a cámara, sino que me mire a mí. Cuando contaba esto, y él empezó a contar, y cuando lo que hubo ahí es un acierto muy grande del director de fotografía, que es una persona muy extremadamente talentosa y que es también yo ya había trabajado con él en Que Viva 100 años, ¿no? Y había visto que tenía un don, ¿no? Hay gente que tiene un don y él lo tenía con la cámara. Y hubo un acierto muy grande que al momento que con esa certeza Máximo cierra su narración, él mira a cámara y el camarógrafo se da cuenta que tiene que avanzar y que tiene que también cerrar sobre él y que eso clausura y que estaba se dio como muy armónicamente, ¿no? Y yo cuando es algo que a priori cuando uno va trabajándolo vas tomando la película, los distintos encuentros, teniendo las distintas charlas, es algo como muy distinto a todo, que también a mí me planteó, digo, ¿esto dónde va? A mí me gustaba, pero ¿cómo? Y después dije, no, bueno, esto es el comienzo, era un comienzo, como, que como decís vos, y está buenísimo lo que decís, yo quería que marque un poco el tono de la película y que nos saque también, digo, ¿no? De quizás esto que está más pegado a lo real, en el sentido más estricto, al naturalismo, ¿no? Acá hay está el relato de un del mito de Taranto, del mito de la ciudad y de la creación de la ciudad y cómo eso, como decís vos, de algún modo signa trágicamente todo lo que va a venir después, ¿no? Esta idea del cielo, ¿no? Del cielo, la importancia del cielo en la historia de la ciudad, ese cielo sereno, que ahora es un cielo cargado de veneno, ¿no? Esta cuestión del llanto, esta cuestión también de Falanto como un hombre abatido luego de la batalla, que bueno, me parecía que había un montón de cosas ahí que estaba bueno tomarle y que ya dejaran impregnada la peli, ¿no? Así como dijiste vos, Diego. Una de las cosas me parece más atractivas, y te la decía anteriormente, antes del comienzo, es este tema, la puesta en escena en general de la película, que incluso después se puede desgranar, pero en general
me parece acertado y a su vez llamativo y original esta apuesta por la fuerza de la belleza, ¿no? Es común en ocasiones que películas con temática árida o con temas complejos, duros, sean, digamos, registrados de la misma manera, ¿no? Con una apuesta aséptica, dura, ¿no? Una cámara nerviosa, al igual que nos pone el tema, es decir, no como de alguna manera acompañando la dureza del relato con una dureza de la apuesta. Y aquí hay, digamos, desde el punto de vista plástico y estético, una apuesta por la fuerza de la belleza. Y es llamativo que, digamos, incluso registrar a ese monstruo de una manera bella, no es que contrarresta lo oprobioso de ese acontecimiento y de ese espacio y de esa empresa, sino que por lo contrario confirma o agudiza un poco la sensación nuestra en relación a lo que se cuenta, ¿no? Es como que yo como espectador sentí, digamos, digamos, cómo se amplía, digamos, ¿no? Esa cámara me ofrece y ese sonido, una caja de resonancia donde se multiplica la sensación acerca de la gravedad de lo que allí ocurre o la trascendencia que ello tiene. Y es realmente, digamos, a partir de planos que son bellos, ¿no? Y me gustaba esa contradicción, ¿no? Como esa mole abominable llamada monstruo, ¿no? Con esas chimeneas que emergen, está registrada de una forma bella y también con una cámara fija, ¿no? Una apuesta también por planos fijos, que también, digo, no es que le quitan o de alguna manera ponen en cuestionamiento la urgencia del relato, ¿no? Sino al contrario, hasta a mí me llevaban a pensar acerca de lo visible que es esa contaminación, lo tranquilo que de alguna manera está la planta, ¿no? Continuando con esa empresa, la necesidad de que haya una movilización para que eso se modifique, ¿no? Es decir, hay una quietud ahí que también, digamos, tracciona desde el punto de vista de la angustia que se siente ante esa situación. Mira, para mí fue, yo digo, a la hora, a ver, yo creo que cada documental tiene que encontrar su propia forma, ¿no? Y para mí, yo me considero que lo que trabajo, que mi trabajo es un oficio, básicamente, ¿no? Que es el oficio del cineasta, del oficio de dirigir, y que dentro de ese oficio una de las de las cuestiones principales es la puesta en escena. Entonces yo no importa que esté filmando, no me resigno a no pensar la puesta en escena y a no trabajarla y a no encontrar esto, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para contar esa historia que quiero contar? Y en el caso de esta película lo pensé bastante porque yo venía de que viva 100 años, una película que es totalmente distinta, que es una mezcla de cine observacional con un poco de docuficción, por decirlo así, que trabajaba siempre los planos fijos y con escenas que transcurrían muchas veces casi en su totalidad en un solo plano. Entonces tenía toda una apuesta que iba por otro lado. Entonces a la hora de pensar en Taranto dije, bueno, ¿qué hago en este caso? Trabajo un documental observacional, sigo a los protagonistas y conozco sobre la historia del barrio y de la ciudad y de la planta. Lo voy descubriendo junto con ellos, digo, me pareció primero, la primera gran decisión era que estuviera presente la palabra, básicamente, ¿no? Que la palabra tuviera un rol importante, o sea que el testimonio de ellos tenía que estar. Y sentía que tenían que tener voz claramente y a partir de eso la pregunta empezó a ser, bueno, ahora, ¿cómo lo filmamos a ellos? ¿No? Digo, ¿cómo filmamos esa voz? Digo, fíjate que no hay una sola entrevista. A mí no me gusta hablar mucho de entrevista, me gusta más pensar en encuentro, en charla, en conversación, más que decirle entrevista, ¿no? Pero no hay ninguno de estos encuentros que esté filmado con alguno de los protagonistas estático, sentado y mirando a cámara, o con la cámara en el trípode, ¿no? Sino que lo que me propuse en ese caso fue que
primero, que a todos filmarlos en la locación, en un lugar que fuera significativo para ellos, para la historia, para lo que estaba pasando, que el lugar estuviera siempre contando algo y que ellos estuvieran también en movimiento, que hubiera una urgencia en ese sentido, ¿no? Y otra cosa, de hecho, de las que me propuse también, que en algunos casos lo logré y en otros no, es que hubiera más de un personaje en escena. Yo quería forzarlo también al director de fotografía a que se encontrara en el vértigo de tener que tomar a dos protagonistas que se mueven y que tuviera que fueran que fuera un, aunque parezca que no lo es, digo, para mí es una apuesta sucia en un sentido, ¿no? Es una apuesta poco clara, pero que tiene la impronta de que la cámara, cuando estamos con los protagonistas, de que la cámara se ve obligada a encuadrar y reencuadrar todo el tiempo y eso le da cierta ese vértigo, ese del que vos hablás, que muchas películas lo tienen, de que es áspero, todo, yo creo que lo tiene por ese lado, pero yo medio que soy un poco clásico en otros aspectos en los que tienen que ver con el encuadre, con la luz, entonces yo no elegía, yo elegía no filmar en determinados horarios. Yo elijo muy bien los horarios en los que se filma, en los que la luz me interesa, en la que la luz está contando algo del lugar también. Entonces es difícil que yo filme, que mi plan de rodaje quede ordenado por una necesidad de producción. Más que por una necesidad fotográfica, ¿no? Entonces acá yo elegía las horas para filmar, o filmábamos bastante temprano a la mañana, o filmábamos también a la hora mágica, con la caída del sol. Evitábamos totalmente los horarios donde la luz estaba arriba nuestro, porque no queríamos, yo no estaba filmando un western en este caso, solo alguna escena que fue inevitable filmar en otro horario, por bueno, ahí digo, no me resignaba, pero si no, elegía muy bien la hora del día en cuál filmar, ¿no? Y después lo otro que elegíamos también a la hora que decís, bueno, los protagonistas van a hablarme a mí que estoy fuera de cámara, cómo vamos a encuadrar a estas personas. Entonces también ahí hubo un trabajo con el director de fotografía de ver claramente qué porción del cuadro iban a ocupar esos cuerpos en relación con ese entorno, ¿no? Y cómo iba a jugar la luz alrededor de eso. Era algo muy hablado, pero ¿por qué? Porque también existía esa posibilidad, porque el director de fotografía es muy una persona que tiene un don con la cámara en mano, que tiene un ojo y una coordinación motora que es muy compleja de tener, y que me daban la posibilidad de que yo, forzándolo a él a ciertas situaciones, igual él las iba a sacar adelante, ¿no? Y bueno, eso era por un lado lo que estaba planteado en cuanto a los encuentros, a las charlas, a las entrevistas. Y por el otro lado estaba esto, todo lo que tiene que ver con la planta y con Taranto, tuvo mucho tránsito por los medios masivos italianos, con lo cual hay muchas veces que se filmó la planta, que se filmó la fábrica, la ciudad. Entonces, a la hora de que yo estaba filmando la ciudad y la planta, lo quería filmar de un modo distinto y de un modo que fuera más que informativo, expresivo, ¿no? Que un poco también es eso, lo que tiene que ver con, creo yo, con el documental, ¿no? El documental y el cine tiene una voluntad, me parece, más expresiva antes que informativa o comunicacional. Comunica, cuenta cosas, informa también, pero eso creo que, o por lo menos yo lo entiendo, que está en un segundo orden, ¿no? En el primer orden para mí está la expresividad, la emoción, la empatía con los protagonistas y todo lo que uno quiera saber, además de eso, en relación al tema en específico. Creo que lo que tiene que lograr un documental es despertar ese interés para que uno vaya y lo busque fuera. Yo no intenté agotar la cuestión ILVA ni la causa judicial. De hecho, tuve que hacer como un recorte muy muy fuerte de los distintos elementos de la causa para sintetizarlo y para que no provocaran confusión y para que tampoco alejaran, ¿no? Para mí era mucho más importante que tener un dato quizás de cantidad de muertos en Taranto, que tener el drama humano cuando uno de los hermanos Atolino sube piso a piso en la escalera y nos muestra puerta a puerta y nos cuenta quién vivía ahí y quién no vive más allí, ¿no? Entonces eso yo creo que hace que... Y cuando termina contando, que se emociona, un hombre fuerte, ¿no? Un hombre curtido, que se emociona porque cuenta sobre los chicos que ya nacen con tumores, ¿no? Que ya estando en el seno materno tienen tumores. Entonces, cuando vos ves un hombre de estos que se emociona y te cuenta, digo, ahí eso nos hace conectar
con lo que es universal y profundamente humano, que es el dolor del otro, y para mí eso era mucho más importante que el dato quizás concreto, ¿no? Digo, de alguna cosa determinada. Igual los datos, algunos están, pero son pocos. De hecho, fue un trabajo de reducir la información al mínimo. Y también es una película, fíjense, muy, muy corta, porque es una película de 60 minutos sin los títulos, más o menos. Porque lo que yo sentía para que, que tenía para contar y para expresar, en ese tiempo alcanzaban, ¿no? Y que, y que yo había logrado esa conexión, digo, con ellos y me parecía que con eso era suficiente para que los espectadores también la alcancen, ¿no? Esto igual también ya es una cosa medio mía, que tiendo a hacer las películas cortas, me cuesta, creo que nunca pasé de la hora y media, me cuesta muchísimo, es como que en un momento siento que ya está, porque si hay cierta, perdón que si estoy hablando mucho interrumpí, me digo, ¿no? Pero hay cierta cuestión en la que yo siento, yo soy un poco bastante directo con las cosas, ¿no? Como personalmente en mi vida y a la hora de filmar también, es como que voy a las cosas simples, no tengo quizás tampoco demasiados, como diría, yates narrativos o sesudos, sino que voy a cierta cuestión de economía de recursos, pero busco recursos que sean potentes y que sean genuinos y que no sean golpes bajos y que nos puedan conectar, ¿no? Entonces también cuando la película se terminó, digo, a lo mejor Taranto, otro director puede hacer una película de 3 horas, te podría hacer una miniserie, digo, con todo lo que pasa. Pero en mi caso, viste, es como ya estaba en ese tiempo y de este modo estaba dicho lo que yo tenía para decir, ¿no? Por lo menos. Entiendo. Y vos ahí justo mencionabas a Antonio. Una de las cosas que advertía también, digo, tu fotógrafo no solo tiene, digamos, ojos, sino muy buen oído, porque es tremendo cómo el foco va y viene del fondo al personaje justo en el momento que se precisa que vuelva. Y digo, la habilidad que hay que tener para estar atento a la composición, para estar jugando con el flare del sol también, con esas pequeñas manchitas que tiñen, y a su vez también saber cuándo volver porque está por cerrar la idea. Un laburo maravilloso desde ese punto de vista. No, no, es que Mateo, digo que es para recalcarlo, es un talentoso, ¿no? ¿Viste? Hay veces que uno tiene que, digo, eso también es el trabajo del director de darse cuenta cuando cuenta también con esas posibilidades expresivas, ¿no? Digo, yo sé quizás a otro DF no le hubiera pedido ciertas cosas que les pedía a él, pero yo sabía que él las podía hacer, ¿no? Y esto que vos decís es tal cual, digo, es una cuestión de que él monta en el cuadro, dentro del cuadro, tiene va cambiándolo, va haciendo un montaje interno donde se acomoda, donde tiene el oído, donde llega siempre al lugar que tiene que llegar y llega bien. Es un es un material, digo, no es porque lo haya hecho yo, pero es hermoso porque es un trabajo de él que es muy muy bueno, ¿no? Digo, de hecho, cuando me ha pasado, digo, con otro director de fotografía argentino que se llama Diego Poleri, con el que yo trabajé en otra película que se llama Boxing Club, que yo ya lo había visto él trabajar, habíamos trabajado juntos en otra cosa y había visto también esa capacidad que él tenía de hacer esto también del montaje dentro de la misma escena y de poder ir de un protagonista al otro y volver y encontrar el tiempo y saber cuándo ir y cuándo no. Y él lo hacía con cámara fija, además, con la cámara en trípode moviéndose, pero digo, a veces uno cuenta con eso y bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovecharlo y aparte a mí, la verdad es que para mí es importante esto, ¿no? Digo, para poner también, no es con esta película, pero con la anterior, con Que Viva 100 años, por ejemplo, filmábamos en un momento en Costa Rica que el sol está muy, muy arriba, nosotros nos levantábamos a las 4:30 de la mañana, estábamos empezando a filmar a las 5 y pico, a las 8:30, 9 terminábamos de filmar y no volvíamos a filmar hasta las 4 de la tarde. Entonces, fueron muchas jornadas en ese caso, pero todo el material era un material muy, muy bello, ¿no? Y acá una cosa que no me quiero quedar con lo que decías es que a mí me parece que tampoco hay que ser un esteticista, ¿no? La belleza por sí misma y tampoco tiene que, yo creo que lo más difícil de hacer documentales es encontrar cuál es el corazón de la película, ¿no? Y después poner todas nuestras habilidades y nuestras posibilidades para que
para que ese corazón de la película sea bien visible y conecte con los espectadores. Y también, si la fotografía destaca mucho y es lo que se destaca por sobre un montón de otras cosas, digo, la tarea no está bien hecha, ¿no? No tiene que pasar eso, no tiene que ser todo armónico y fluir para ir a lo que uno quiere transmitir, contar, expresar. Y entonces para mí no tiene que ser, no, pero también, y por eso te decía que para mí es una cuestión de oficio, como yo creo esto desde el oficio, todo el que trabaja de algo quiere hacerlo bien. Entonces yo digo, soy un director de cine y no puedo filmar mal. Digo, básicamente, no puedo filmar mal, a no ser que esté filmando adrede por determinada cuestión, determinada cosa que esté haciendo, pero no puedo no descuido eso, ¿no? Y no es que voy a filmar de manera publicitaria ni nada, pero no puedo dejar de pensar cómo estoy componiendo el encuadre, ya sea una entrevista, una charla, un momento, ya sea lo que pasa, por ejemplo, que yo creo que una escena que para mí es, si tuviera que elegir una escena, elijo esa dentro de la película, es la escena del cementerio. Y en la escena del cementerio, porque ahí uno está pudiendo ver en directo y sin intermediación el conflicto y las posiciones que hay en esa ciudad, ¿no? Y en esa escena, vos fíjate que también con todo la complicación que tiene, es una escena que se resuelve muy bien desde la cámara, desde la fotografía y desde cómo incorpora a los distintos personajes, ¿no? O sea, no hay que resignarlo nunca. Entonces, yo trato de no hacerlo nunca, de nunca resignar la puesta en escena ni nada, y no la concibo. Y sí creo que siempre hay que estar buscando cuál es esa forma de esa película y tratar de encontrarla y ir a fondo con eso, ¿no? Y te diría que es como lo que más o una de las cosas que más me interesa. Y además yo disfruto mucho, me pasa otra cosa, que es que yo disfruto mucho el momento de filmar, el momento de la toma de la decisión de decir, no, la cámara va a esta altura, a esta distancia, vamos con este lente, empezamos a filmar ahora y ahora paramos de filmar. Si de todo el trabajo de dirección vos me dijeras cuál es lo que más disfrutás, es eso. Yo disfruto ese vértigo y me pasa también otra cosa, que filmando y en el momento que estoy haciendo la película es donde muchas veces encuentro el final del montaje. Yo sé cuando filmé cuál va a ser el plano final, la escena final, y de hecho voy filmando y si no la voy encontrando mientras voy filmando, digo, no, todavía la película no tiene un final. No es algo que... Lo mío no pasa después por el montaje, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la película, como van a escuchar mucho que hablen los directores, que se arma en el montaje y que se encuentra el documental finalmente en el montaje y la reescritura del guión, que es cierto todo, pero yo necesito tomar como todas, no procrastino decisiones. Yo tomo a veces decisiones muy fuertes en el rodaje y me arriesgo a que después no tengo planos por demás, no filmo con dos cámaras, bueno, en Dorado 250 sí, pero porque era en particular, pero no busco eso, sino que yo tomo la decisión ahí, con los aciertos y con los errores, y no filmo mucho material tampoco. Digo, normalmente filmo poco material, pero con una mirada clara, ¿no? Y también puede ser también por cierta incapacidad, porque yo siento que si filmara muchísimo material y no sabría qué película estoy haciendo, no sabría dónde estoy, porque la decisión de la puesta de cámara es una decisión profundamente ideológica, es una decisión donde se expresa la mirada que uno tiene y cómo uno conecta con el otro y entiende el mundo, desde dónde se para. Entonces no se puede filmar desde cualquier lado, porque querría decir que uno no tiene una posición respecto de lo que está sucediendo. Acá me entusiasmé un poco, digo, y por lo menos eso es lo que, como yo entiendo esta profesión, ¿no? Entiendo. Bueno, ya sería hora de que vayamos abriendo la palabra, así que tiro la última y de paso vuelvo a invitar a que se sumen a la lista de oradores, que ahí ya veo que ya se fueron anotando. Ya que hablabas de la posición política, me interesa eso porque si bien el film está lejos de ser panfletario y abre a entender las sutilezas y los distintos puntos de vista, y digo, y en ese sentido, digamos, se sienten, digamos, las contradicciones que están contenidas allí. Creo que muchísimo también para que se sienta eso, esa indefinición de alguna manera, ese espacio de apertura que deja el film, participa la música, sí, es maravillosa y creo que también permite al film respirar y no concentrarnos en una forma de leer los acontecimientos, pero sí me parece que hay una posición clara, ¿no? Ostensible, visible, tuya, lo cual es valioso porque es preciso que allí esté y no te escondes. Eh, tiene que ver con, digamos, con la necesidad de la confluencia entre
el trabajo y sobre todo el fin de la contaminación. Lo que sí que el desenlace de la película abre un gran interrogante en relación a que, por un lado, la movilización, por lo general hay una ciudad que se la ve bastante desierta, por lo menos no sé si es efectivamente el movimiento que tiene la ciudad, pero sí efectivamente lo que propone el texto audiovisual es que hay una ciudad que está encerrada y que quienes se movilizan lo hacen en contra del cierre de la fábrica, es decir, por la permanencia de la fábrica y por ende por esta forma de trabajo contaminante. Eh, y luego la resistencia es sumamente saludable y celebrable, pero es menuda en relación a, digamos, el laburo, digamos, de contaminación que parece perpetuarse. Digo, la idea de educar a las próximas generaciones en una economía verde que plantea uno de los activistas es algo importante, pero propone, ¿no?, pensar a mediano plazo, largo plazo. La idea de transformar esa tierra yerma en un lugar para cultivos no tradicionales es algo también interesante, pero digamos, de alguna manera hay un gran interrogante que es, bueno, ¿cómo revertimos esta situación? ¿No? ¿Quiénes lo hacen y hacia dónde? Obviamente no es que tenga que la película proponerlo, pero sí me interesa a vos ya no como director incluso, sino como Víctor Cruz, digamos, cómo lo pensás, qué sentís que es preciso que ocurra para que esta situación se transforme. Mira, yo lo que creo profundamente es que hay que repensar todos los modelos de desarrollo económico, productivo, social, y que que hay que poner todo eso en cuestión, que hay que repensarlo, que lo que sucede aquí de este choque entre el derecho a la salud y el derecho al trabajo es un dilema falso, que no debería ser así, que no nos podemos resignar a, en pos de un desarrollo económico, de un trabajo, tener que entregar nuestra salud y nuestro ambiente, que me parece que esas son falsas dicotomías que a los que nos lleva por un lado, todo un sistema económico y productivo que no quiere cambiar, que no le interesa cambiar, porque así está bastante cómodo. Por el otro lado, digo, muchos de nosotros creo que nadie decide cambiar o decide solucionar un problema que no sabe que tiene, básicamente, ¿no? Entonces, me parece que hay cambios que también tienen que nacer desde nosotros en cuanto a cambios de hábitos y de repensar también este paradigma de producción y consumo en el que vivimos, ¿no? Y yo no tengo, por supuesto, no tengo una respuesta para eso. Sí creo que hay que pensarlo profundamente, porque hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta, porque seguimos en una inercia que impide el cambio, ¿no? A mí lo que me da como cierto temor es que aceptemos es que no sea aceptable la enfermedad, la muerte, situaciones como esta, como una moneda a pagar por la manera en que vivimos, ¿no? Porque no querramos cambiar nada de lo que vivimos, ¿no? De hecho, hay una idea de Zizek, del filósofo, que dicen que nos es más fácil aceptar la idea del fin del mundo que decidirnos a realizar cambios verdaderamente importantes, ¿no? Y a mí a mí me preocupa bastante esa, ¿no? Y coincido bastante con eso, y creo que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es pensarnos en relación con los demás y con nuestro entorno, y me parece que es de los grandes problemas que hay hacia adelante, ¿no? Te digo, no entro en lo que se llama ansiedad ambiental, que es las personas que directamente se enferman de pensar en cómo va a ser el futuro, pero sí que me preocupa mucho, que me interesa muchísimo, como también como para pensar otras películas y para ver otras posibilidades y para tratar de descubrir, digo, yo también, ¿no? Me intereso mucho por toda la relación con el entorno como algo central en mi vida, ¿no? Digo, y la conexión con los otros, con el otro, con los otros seres vivos. Digo, a veces todo eso sé que suena muy abstracto, pero no lo digo no soy una persona, lo digo casi como una necesidad, es una necesidad, ¿no? Es algo a lo que medio que no nos estamos dando cuenta que si no lo decidimos de un modo quizás un poquito más ordenado, se va a decantar por sí solo eso, ¿no? Y muchas de estas cosas ya lo estamos viendo, ¿no? Estas cuestiones que suceden alrededor de los grandes cambios que hay en el mundo, en el ambiente, en el entorno, bueno, todo eso.
Bien, bueno, hora de compartir, me quedaron cosas para preguntar, en todo caso lo haré después, pero abramos el juego, saludamos a las amigas y a los amigos de Facebook, súmense a la próxima, Tengo, escribiendo a tengo, tengo, leopoldo.gindeclub. Sí. tengo algo para distender un poquitito respecto de esto, que la semana pasada competimos con el fútbol y creo que hoy estamos compitiendo con la entrevista de Susana Jiménez a Wanda Nara. Así que Ok, tenemos... es- no, disculpen quienes en este momento tienen que estar ahí a cuatro ojos viendo una y otra cosa. Lamento distraerlos, pero bueno, nada. Están pasando Alguien cosas... quizás, si lo graba, podemos enviarlo en el próximo mail. Esa se nos escapó. Bueno, abrazo, amigas y amigos de Facebook. Nos vemos la próxima. Y vamos ahora sí, a ver, Alicia y Héctor. Muy bien. Te escuchamos, Alicia, y invitamos al resto también a Hola sumarse. Víctor, ¿qué tal? Yo desafortunadamente no pude venir la semana pasada, vi el documental, pero la tercera dosis de la vacuna no se puede Mm, dejar. Y bueno, me fascinó este documental, pero me encantó. Es una cosa que no te puedo decir, me tocó profundamente, me conectó. Por supuesto que si uno quiere hacer algún tipo de referencia a este tipo de situaciones en las que se involucra, podés acordar del enemigo del pueblo de Ibsen, de Tiburón, de todas esas cosas que comprometen tanto la vida humana. Pero el ser humano en sí, a mí la escena de la viejita que estaba riendo, que se enoja por los que quieren denunciar y que no quiere que denuncien, es como dijo, citó Alain Touraine, que yo lo escuché y me pareció fantástico, dice, si no les damos bolilla a los movimientos ecologistas, son los únicos que pueden evitar que nos suicidemos en masa. Y yo creo que sí, me conectó con esa frase y lo sentí profundamente. La escena en que el hombre este va subiendo esa escalera oscura y va contando las puertas de los que ya no están y llega al punto donde habla de un chico que nace con un tumor en la cabeza, ¿qué más hay que decir? Ahí se terminó todo. Y de ahí que se pase al contraplano del muchacho paseando por esos campos sembrados y tocándolos y, con la luz, me pareció una metáfora maravillosa. Es decir, bueno, ni hablar de los fotogramas y de la cámara, de la fotografía, la iluminación, la música, me pareció una cosa absolutamente redonda, impactante. Lograste eso, ¿no? Pasar todo por tu subjetividad y comunicarlo de esa manera. Uno queda como tocado y apenado porque las condiciones laborales hoy en día, el ser humano preso de esa maquinaria infernal del trabajo, el empleo del tiempo, de los Gardem y toda esa historia, las condiciones en que se trabaja. Hace poco vimos otro documental con Telecom en Francia, los suicidios, estos suicidios de la gente que dice, y son 13.000 puestos de trabajo, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vivir, fabricar algo, hacer alguna cosa personal, pero no te estés intoxicando, loco, te estás suicidando. Es un grito a la vida, el documental, eso, al valor de la vida humana, al valor que tiene que tener la vida humana, más allá de todas las imposiciones que parece que tenemos que asumir porque si no, no subsistimos. No, no vamos a subsistir si nos sometemos a este tipo de cosas. Me pareció divina la escena de los chicos cuando se están tirando en esas aguas contaminadas, cuando sacan los mejillones que está todo contaminado de dioxina y después los limpian y los están comiendo. Uno, a cada rato, cada escena, cada cosa, es un grito, date cuenta, una sacudida, loco, reacciona. Tenés este mundo hermoso, que aparte lo fotografías de la manera poética, porque es absolutamente poética la película, totalmente poética.
tenés esto y te estás intoxicando. Es una cosa de locos. No, no, me pareció fascinante, te felicito, te recontra felicito. El otro me había gustado, pero este me pareció una obra maestra, divino, divino del principio al fin, de cuando comienza con el mito, con las lágrimas de ella, fue fruto del amor esta población. Mirá lo que estamos haciendo con el amor, lo que estamos haciendo con las tierras. Y al final, la cosa media esperanzadora, en ese, bien italiana, ¿viste? Porque los italianos hasta en el neorealismo, en los ladrones de bicicletas, que terminan, pero siempre hay algo, el padre con el hijo agarrándole la mano, después de haberlo visto robar la bicicleta en ladrones de bicicleta. Y este italiano, bueno, la masacre de las ovejas, todo lo que había pasado, dice, y tenés que sembrar algo, tenés que hacer algo, ¿qué le vas a dar a tus hijos? Si no, y lo hace con un gesto así. No, hay que enseñarles que la vida es eso, es el disfrute de la vida, es vivir en contacto con la naturaleza, los caballos que se ven al final, la cosa de volver a empezar. No, maravilloso y esperanzador. Es el cachetazo y date cuenta y viví de otra manera. Te felicito, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Alicia, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que con tantos elogios no sé qué decir. Sí, sí, me llegó así Te digo, me alegra muchísimo porque todas esas emociones que vos expresás son las que yo sentí cuando estaba filmando la película. Yo sentí todo eso. Yo lo sentí, lograste hacerlo sentir, lo sentiste y lograste hacerlo sentir, que eso es lo más maravilloso que tiene el cine bien hecho, ¿no? Cuando uno se conmociona. Así que te agradezco muchísimo, la vi 3 veces y la voy a volver a ver porque me encantó, me encantó. Muchas gracias, Víctor. Oh, bueno, muchísimas gracias. ¿Ves? Ahí está el valor que tiene hacer una película breve, la posibilidad de verla 3 veces en tan pocos días. Bien. No, sí, sí. Y no, solo una cosa para decir que Sí, para mí bueno, sí era, claro. era muy Hedonismo importante. puro, ¿eh? Hedonismo Sí, puro, ¿verdad? 3 veces. muchas gracias. Para mí era muy importante ese último testimonio de Vincenzo que vuelve a la tierra también, ¿no? El que vuelve a hablar de que él nació propiamente en el lugar, en ese lugar, y dice, ¿cómo voy a resignar el lugar donde yo nací? Y él dice esto de que si todos nos resignamos, vencen ellos. ¿Y qué le dejamos al mundo, no? Dice, y eso para mí fue, en ese momento fue fuertísimo. Me acuerdo y me emociono porque escucharlo, la forma en que él lo decía, ¿no? Digo, si ustedes ven el primer testimonio y el último, el primero habla de un mito y cuenta una historia, pero el último es como ese mito está hecho carne en la gente, ¿no? Una persona que cuenta que murió la madre de tumor, a él le sacaron los riñones, mataron todos los animales y está buscando la manera de no dar el brazo a torcer, ¿no? Y ese amor a la tierra a mí me conmovió muchísimo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pasaron Gracias. cosas también, ¿no? La guerra, tantas cosas, y se levanta. Está buenísimo. No, ya está puesto el micrófono. Ya te damos la palabra, Jaime. Dame un segundito que lo tenemos anotado ahí a Héctor, o Héctor y Cristina, o Cristina y Héctor, o Cristina sola, vaya uno a saber. Ahora nos enteramos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Todo? Hola, ¿qué tal, Héctor? Bueno, ya comentaron la escena de la del cementerio. Sí, a mí esa escena me parece muy significativa. Y ahora que hablaste de Vincenzo, me parece más significativa todavía. La prepotencia con que habla la señora, está bien, una tana, viste, qué sé yo, pero digamos, qué capacidad de meterse en una charla, ¿no? En donde está seguramente, la mina tiene una inquina con la situación esa, tiene, digamos, no es que digamos, no tenga razones, pero la manera, digamos, lo digo porque uno está acostumbrado, que por ahí estás conversando algún tema y alguien se mete y parece que tienen como más decisión de hacerlo, ¿no? Sí, todas tus películas creo que rondan siempre los 75 minutos, 75, 80 minutos.
A mí me llevó a ver un poco de otras películas, especialmente Boxing Club, que me gustó muchísimo, y le encuentro mucha relación entre Boxing Club y esta, sobre todo en la puesta en escena. ¿Eh? No, él dijo que para él era muy importante la puesta en escena. Está bien, podemos hablar a dúo, no hay problema. Eso sí, no se duplican los tiempos, ¿eh? No, que está Jaime después. Bueno, no, sí, yo creo que esa escena del cementerio es no sé, la cámara la agarró justo, es un momento espectacular. Pero bueno, es la manera como vos usás la cámara, ¿no? O sea, por supuesto, el director de fotografía, la cámara observando, y vuelvo a Boxing Club, ¿no? Suelen aparecer muchas escenas donde vos tomás a los personajes de espalda. La escena que comentaron de la escalera, la escena de Vincenzo caminando por el campo, la escena de los boxeadores, hablo de la otra película, ¿no? Aparte, te hago propaganda, los compañeros véanla porque está muy buena. Además tiene algo que ver también, porque cómo tratás vos la problemática de determinados sectores, ¿no? En el caso de Boxing Club, de poner muchachos que vienen a zafar de la pobreza, ¿no? Y, digamos, ahí se nota, digamos, la mano, y creo que entre una película y otra hay como 8 o 9 años de diferencia. Con respecto a la temática, bueno, no puedo opinar. Tengo 2 experiencias al respecto que se asimilarían. Una acá nomás, bueno, acá nomás no porque nosotros estamos en la costa. En Luján hay Flandria, una población un poquito más arriba, Flandria o Jáuregui. Ahí había una fábrica inmensa, creo que yo tenía 5.000 obreros, la Textil Flandria. Cuando eso cierra, el pueblo ahora vive de una curtiembre que está sobre el río Luján, que contamina, hay por momentos que el agua es verde esmeralda, pero no es un río de llanura. Bueno, pero el dilema es el mismo, la gente dice, bueno, ¿se va la curtiembre? Hubo intentos, viste, de qué sé yo, pero bueno, eso significa inversión y bueno, estamos en el sistema. Es un club donde los chicos también se bañan. Y me acordaba de la escena esa donde los pibes en Taranto se zambullen, esta también, porque hay un río, la gente se baña, bueno, no hay mejillones, eso sí. No. Y otra experiencia fue en Catamarca con la lumbrera. En la lumbrera está pegada al pueblo Santa María de Oro. El pueblo Santa María de Oro, y vos parás a alguien ahí y le preguntás, y mira, dice, yo antes era, qué sé yo, no sé, o desocupado o changueaba, ahora tengo trabajo, laburo, tengo obra social, me dan, como, digamos, muy difícil para cambiar. Si bien aparte hablamos de latitudes totalmente distintas, porque si esto pasa en el sur de Italia, me imagino que la Comunidad Europea tendrá, digamos, reglamentaciones para esta cosa, pero parece que se las pasan por otra, se las pasan. Bueno, yo creo que está muy bien, digamos, me gustó la película, me gustó porque está enfocada tipo como, no igual, pero digamos, con la misma... ¿Cómo te podría decir? Respeto sobre las cosas, como otro invitado, colega tuyo que estuvo acá, como Pablo Reyero, con Dársena Sur, ¿viste? Que detrás de todo esto está el ser humano, sus conflictos, sus sueños, sus esperanzas. Y ya te digo, el caso de Vincenzo, yo también, en serio, lo escuchaba y digo, pensé que era un actor, pero no, la dignidad con que el tipo dice, bueno, a ver qué inventamos, cómo nos reciclamos nosotros para que esto, ¿viste?, cambie. Bueno, nada más por ahora. Pero bueno, voy a decir algo cortito porque ya, bueno, yo nada más quería hacer un halago para vos, porque en realidad por distintas circunstancias ya van como 5 veces que te veo, ¿no? Y te escucho. Entonces, para mí una cosa que me pareció central es que realmente vos sos un recolector de historias, que entonces las sentís. Y eso que haces vos me parece, porque por tu manera de exponer y de dialogar de cine, pero con una carga emotiva, se nota en lo que vos hacés. Porque este tema en documentales acá en el mundo se han hecho 200. Pero ¿qué es lo que tiene
de más con vos, es que se ve que está Víctor Cruz detrás de todo esto y se siente muchísimo. O sea, por eso te digo, mi aplauso va por vos, porque realmente un recolector de historias donde pone esa pasión, donde para mí también es muy importante la puesta en escena, ¿no? Y, digamos, y los encuadres y todo eso, porque eso, más la carga emotiva que vos ponés, porque primero lo sentiste. Entonces se nota, pero se nota muchísimo y hace que uno sienta todo, ya sea Dorado 50 años, ya sea los 100 años, larga vida, lo que sea. Bueno, en la de Vox también hay algo que se ve que detrás de cámara está Víctor. O sea que felicitaciones, chapo. Bueno, pará, Héctor veo el nombre, tu nombre no. Cristina, Cristina, Cristina. Cristina, me estás haciendo emocionar, de verdad, te juro que este momento lo atesoro entre lo que dijo Alicia también y vos y todo esto, para mí es muy, muy fuerte, de verdad, porque bueno, la verdad que hago cine para que la gente le pasen estas cosas que sentís vos, no, digo, de poder conectar y las cosas que trato de aprender desde el oficio, y yo lo llamo así del oficio porque quiero todas estas cosas que siento y que veo, poder transmitírselas a los demás y que los demás sientan y vean también lo mismo, ¿no? Con sus propias emociones, y que le generen cosas a los demás. Entonces, para mí, la verdad que esto es muy, muy hermoso lo que me estás diciendo y te lo agradezco de corazón. Es auténtico, no es un elogio así porque sí, porque No, yo realmente lo estoy sintiendo de ese modo. tú, desde que te recibiste, el trabajo que hiciste de los 70, de los cineastas, la disputa que hubo entre el cine y Liberación, empecé a ver y después escucharte las entrevistas en los cursos donde te llevó Alejandro, y realmente con decir, es un hospicio, pero detrás de hospicio tiene que haber un hombre genérico, hombre o mujer, ¿no? Digamos, y ahí se nota, y ahí estás vos. Así que realmente yo le decía a él, la verdad es que fui descubriendo a Víctor a través de todo este contacto, ¿no? Donde se ve la humanidad. Y tu manera de exponer desde ahora, como estás en un lugar así, hasta que eso se nota en tus documentales, películas, demás. Pues ya te digo, el tema está muy trabajado. Pero vos siempre decís, escuché esta historia y me apasioné. Y bueno, no es una historia donde después se refleja esa pasión. Pues dejo a otro, pues si no. Y, no, y dos cosas nada más para recalcar. Una, que la primera vez que se me ocurrió hacer un documental fue después de ver Darsen Azur por primera vez. Yo vi Darsen Azur en el año 90 y debe haber sido 96, 97 en el Cine Cosmos. Era una sala muy chiquita. Me pareció una película maravillosa, el trabajo de Pablo Reyero ahí. Y después lo otro, dos cositas más que... Digo, en el caso, por ejemplo, de Boxing Club, yo ahí decidí que todo lo que iba a contar de los boxeadores iba a ser dentro del gimnasio de boxeo, que no me quería enterar de nada que no fuera por fuera del gimnasio. Entonces ahí yo me establezco un poco ciertas obstrucciones que me ayudan para desarrollarme creativamente y desarrollar la película. Entonces esas decisiones que yo les hablaba al principio, de decir, bueno, esta película, ¿cuál es el corazón? ¿Por dónde pasa? Dije, bueno, esta película se llama Boxing Club y es todo lo que sucede en el gimnasio. Y vamos a salir del gimnasio nada más cuando sea algo importante, por una pelea. Y sí, esto que hablas de filmar a los protagonistas también, Héctor, de espaldas. Sí, a mí me interesa mucho. Primero, que pasa que hay una cuestión que tiene que ver con que cuando la cámara no los enfoca, me permite estar más cerca a veces de espaldas también, y me permite que hablen cosas que a lo mejor mirando a cámara no las hablarían, y después me pasa que también lo que me ayuda mucho es, al estar a la espalda de ellos, es descubrir el mundo que retrata la película junto a ellos, ¿no? Cuando yo estoy en la espalda, en el hombro de alguien, yo estoy llevando al espectador de la mano de ese protagonista a ese mundo que estoy tratando de contar. Entonces todas esas funciones cumple eso. También van a ver que en las películas me gusta también filmar las escenas, resolverlas muchas veces en un solo plano o en pocos planos, ¿no? No son escenas que se arman de montaje, sino que son del momento, en la puesta. Pero bueno, eso para recordar estas cosas y bueno, volverte a agradecer, Cristina. Bueno, muy bien, gracias a quienes ya han hablado. Invito también al resto a sumarse mientras escuchamos a Jaime. Ahora sí, Jaime, si podés desmutearte, te escuchamos. Fíjate que tenés que activar el micrófono, o desmutearlo, mejor dicho.
Ahí. Ahora está el micrófono. Ahora sí, te escuchamos perfecto. Bueno, en primer lugar, saludar a Víctor por esta película, una tremenda, impactante película, para mí muy dramática y conmovedora. En primer lugar, porque plantea un problema que nos hace pensar qué va a pasar en el futuro con la industrialización generalizada. Si se está preparando un mundo para los robots y donde el ser humano prácticamente va a desaparecer, o hay algún error, alguna situación que no está prevista, porque la industrialización de un país es importante, pero la industrialización tendría que ser más cuidada y más controlada. Lo que me impactó en la película, que me hace recordar un poco lo que pasó, lo que está pasando también en San Juan con las minas a cielo abierto, y donde hay un enfrentamiento de pobres contra pobres, el que necesita trabajar y el que necesita vivir. Y claro, recién se hablaba también de la escena del cementerio y el negacionismo de algunos seres humanos que o no quieren ver o no se dan cuenta de las circunstancias que están viviendo y el peligro que significa. Y voy a ser cortito. Yo creo que la cultura y lo que tenga que ver con la cultura no va a solucionar los problemas del mundo, pero sí creo que puede ayudar a quienes luchan para mejorar este mundo que tenemos, puede servir para ese cambio. Así que me pareció que la película es tremendamente impactante, no es panfletaria, pero es muy política, es decir, podemos traer muchas cosas de la película porque hay también una denuncia política con respecto a lo que está pasando. Gracias por todo esto, gracias por este encuentro que tenemos y de poder expresar estas cosas que no es común que se pueda decir. Muchas gracias a vos, Jaime, por sumarte. Muchísimas gracias, Jaime. Escuchar. Muchísimas gracias, Jaime. No puedo más que coincidir con lo que decís. La verdad es que sí, preciso, absolutamente preciso lo que decís. Bien, ¿quién está primero? Catalina, ¿puede ser? Sí, y ahí se anotó Estela. Bien, me gusta esto, que seamos más. Animo al resto que también se sume. Hola, buenas noches. Hola, Víctor. Hola. Qué interesante la manera de lograr la verosimilitud del documental. Una verosimilitud hecha a través de lo estético, ¿no? Porque esa verosimilitud tiene mucha marca estética. Ese comienzo es glorioso, porque el mito de esos espartanos, que además justamente son espartanos, ¿no? Está hablando de un destino que para el mito está prefijado, es algo que el oráculo va diciendo, va a pasar esto, por acá pasan las cosas, y cómo eso se relaciona directamente con el documental. Hay un planteamiento de la cuestión del valor, ¿no? El valor en la sociedad capitalista. Y esto viene de ya hace un siglo atrás, fuertemente trabajado. Leí hace poco un cuento de Hebel, un alemán, en un cuento que se llama La vaca, y entonces hablaba allí de esa falsa imagen guía, así la llama Hebel, la falsa imagen guía, y que lleva al hombre a la cosificación. Es decir, el hombre pasa a ser una cosa, la deshumanización. Hermoso, hermoso y muy profundo, sin esos golpes bajos que a veces uno ve o esa manipulación que le resta un poco. Dos cosas, y perdón si parece soberbia, te doy un tema para la próxima, para un poco en una película, La basura Dale, espacial. así lo tenemos otra vez. Dale, La basura espacial. ¿Saben
qué es lo que está pasando en el espacio, no nos alcanza con contaminar la Tierra. Ya hay mucha basura en el espacio y no hay un cumplimiento por parte de los países que hacen esta explotación, no hay un cumplimiento de los pactos. ¿Sí? Así que la basura espacial es interesante como tema. Y una preguntita. Ya hacia el final de la película aparece, entre otras cosas, el asesoramiento legal. ¿Cómo es tu trabajo en ese sentido, tu preocupación a la hora de producir la película en torno a lo legal? Bueno, muchísimas gracias, Catalina. La verdad que lo de la basura espacial está buenísimo. Aparte, digo, con esto que contaba de que me gusta ir a estar en el territorio, en el lugar, bueno, esto indicaría, tendría que hacer un viaje espacial para filmar, que ya sería, digo, que yo creo que después de eso ya está, me retiro el día que haga eso porque no me quedaría más, no alcanzó el mundo. Pero no, es un tema muy interesante y a mí todo lo que tiene que ver con la basura, no había pensado en la espacial, me interesa muchísimo, ¿no? Porque aparte hay algo muy significativo que es eso que uno... es la relación que uno establece con las cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con la propiedad privada, con lo que uno quiere es de uno. Y la basura, ¿qué es? Eso que uno aleja de uno y que ya no quiere y que lo socializa de algún modo, ¿no? Entonces ahí me parece que hay unas cosas muy interesantes para pensar. Y además que te digo, se espantarían si supieran lo que está pasando en el espacio. No, sí, es una cosa, me imagino. Y con respecto al asesoramiento legal, creo que ahí está, pero más que nada por algunas cuestiones prácticas de aquí. A mí lo que me pasan dos cosas con esto, ¿no? Digo, con en esta película en particular, todas las personas que participaron me autorizaron el uso de su imagen y... no habría un inconveniente con eso. Solamente la única persona que no me autorizó el uso de su imagen es la señora que interviene en la filmación en el cementerio. Ella no tengo la autorización, pero bueno, ahí digo, la verdad que sí, digo, desde un punto de vista ético, no legal, nosotros estábamos filmando y ella intervino en la filmación, ¿no? Ella fue la que interrumpió la filmación y la verdad es que si en algún momento quiere iniciarme algún tipo de controversia legal, la resolveremos en ese momento, más adelante, pero bueno, pero no conseguí el permiso y decidí, pero decidí y creo en lo que decidí, en dejar esa escena, porque yo no la fui a buscar a ella fue la que ingresó en el set, en el momento y en el lugar que estábamos filmando, ¿no? Pero después, no, lo único que tengo en cuidado básicamente es mucho del material de archivo que se utilizó. O sea, es público, con lo cual no hay ninguna cuestión ahí problemática, más que lo que tiene que ver con los derechos de eso y con el derecho a la información de parte del documental. De hecho, hay parte de algunos de esos archivos sobre los que también tengo que resolver la cuestión de los derechos, pero en ese caso yo como es una situación de interés público, digo, básicamente esos materiales yo lo tomo de ese lugar y la verdad que tampoco yo no he lucrado. Esta película, digo, se va a liberar también para que sea un material que le sirva a la gente de Taranto y para que tiene un fin de libre de difusión, ¿no? Digo, yo no la voy a vender ni una televisora ni nada, sino que va a ser un material que sobre también los derechos de las imágenes que yo generé, también los voy a hacer por alguna de estas licencias Copyleft o Creative Commons, estas licencias que permiten el uso citando la fuente nada más, para que sea un material que se pueda utilizar y que tenga otra vida, ¿no? Porque la verdad es que lo que me interesa es que, bueno, quizás pueda ser un material para escuelas, para trabajarlo de algún modo que exceda lo cinematográfico y que ahí sí empiece a cumplir quizás otra función. Pero no hay, digo, como anécdota tengo para decir o para contar que apenas la película esta se estrenó en el Bafisi, al mismo día me mandaron un mail del área de comunicación de Techín, de la fábrica de acero de Argentina, nada, hablándome de que la película les parecía como muy interesante para contar los dilemas frente a los que se encuentra la industria del acero hoy en día y a ver cuál era el destino de la película. Nada, fue muy amable todo. Yo le conté que la película todavía no estaba en disponibilidad, que se iba a estrenar más adelante y no volvimos a hablar,
pero bueno, no afectaba directamente a Techín porque también no tiene que ver, pero la empresa esta ArcelorMittal, que es la que hoy maneja la planta, tiene sede en Argentina también, ¿no? Pero la verdad es que nada de lo que yo he hablado viola ningún ningún aspecto legal, es todo público, son los testimonios de estos, y la verdad es que no tengo mucho resguardo ahí legal, ¿no? Igualmente, en cualquier caso, si lo que sucede cuando hay una asimetría tan grande, yo soy un realizador independiente, ¿no? Y estamos hablando que es la fábrica de acero más grande de Europa. Si me quieren, por cualquier razón se les ocurre legalizar algo de los que les parezca que está mal de la película, bueno, es una lucha de David contra Goliat, y bueno, veremos ahí qué pasa, pero bueno, normalmente no pasa, la verdad es que no. De hecho, también había una entrevista a un síndico local que después no quedó porque no funcionaba en cómo iba el discurso. Y justo me está pidiendo amistad por Facebook, ahora me pidió hace poquito, pero bueno, un testimonio también frontal, bien respetuoso, digo, yo creo que la película además también, como dijeron, digo, no apunta al panfleto ni a la acusación, sino al repensar cosas, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, cualquiera en cualquier circunstancia puede sentirse ofendido por un montón de cosas que a veces no escapan al alcance de uno, pero bueno, no creo que este sea el caso. Bueno, cualquier cosa nosotros te defendemos, ¿sí? Vamos, eso quería escuchar. Si ven que pido una vaquita, es para el juicio en Italia. Pero no creo que pase nada, ni tengo en ese sentido ninguna preocupación. Gracias. Gracias. Entonces, Estela, y seguimos con Marta. Y si nos apretamos, entra alguien más, así que también apúntense. Bueno, a mí cuando me llegó el mail, yo leí el resumen, dije, bueno, otra versión de Un enemigo del pueblo, vamos a ver. A mí me interesan especialmente porque estoy en la CTA, en los temas de salud laboral, digamos. Y bueno, siempre me gustó el cine, en los 70 veía mucho, ahora no tanto, y la fotografía, pero no sé demasiado de cine. Pero bueno, de alguna manera vi la película y sentí más o menos las mismas cosas que decía Alicia. Me encantó la película, me pareció muy poética, con imágenes, con música realmente, no sé, extraordinaria. Y para mí, más que una representación de lo que puede ser la Argentina del futuro, la industrialización es una expresión de la Argentina del presente. La Argentina del presente con el Acumar y la reserva contaminada de plomo, la Argentina del presente de, como decía antes, el compañero debajo de la lumbrera, de la Meridian Gold, del extractivismo y los agrotóxicos. Es decir, realmente, digamos, es muy poética, al mismo tiempo muy angustiante, porque uno está viviendo que como que siente una cierta impotencia frente a todo eso que no sabes cómo hacer para modificarlo y que evidentemente implicaría construir todo un modelo distinto. Y realmente, digamos, además esas imágenes de comentarios del final cuando el hombre plantea lo de la planta que resiste a los tóxicos, que es como una especie de luz de esperanza dentro de conseguir algo alternativo, de lograr una resistencia o algo frente a todo lo que se está viviendo, ¿no? De querer seguir haciendo otra cosa, algo alternativo. No sé, a mí me gustó mucho y me parece que es muy útil también para trabajar el tema, ¿no? Así como nosotros cuando trabajamos en salud laboral o con contaminación, justamente para crear el debate y la conciencia de la gente. La verdad, lo felicito a Víctor, porque me pareció excelente la película. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Y quería aprovechar para destacar la música, que lo han destacado varios, que no lo nombré, que es la música de Francisco Seoane, que es además también el sonidista, y que la verdad que hizo un laburo también bárbaro.
nos planteamos en ese caso trabajar con elementos sonoros la creación de la música que remitieran a lo industrial, a lo fabril, a la cuestión rítmica de la máquina, y a trabajar con cierto color de los sonidos que tuviera que ver con los 70, los 80, donde se utilizaban sintetizadores, ¿no? Donde la máquina empezaba a ocupar el lugar de lo humano, y recuperamos un poquito como esos sonidos, ¿no? Esa fue la idea, y también desde lo sonoro, que hay 2 o 3 escenas que son bastante climáticas e importantes, que tiene que ver una con la presentación de la fábrica, ¿no? El momento en que por primera vez se ve el monstruo y habla Vincenzo también desde la terraza, y tratar de sumergirnos en ese sonido de esa gente que vive pegada a esa planta. Otro momento también es en la noche después del primer testimonio los dos se llaman Vincenzo, de Vincenzo Fornaro, del granjero, que vamos a la noche y se ve la fábrica de noche, que no para ni de día ni de noche, ¿no? Y que también tiene como esa atmósfera sonora que todo lo invade, y que eso jugaba un poco con que yo quería que las chimeneas que hubiera muchos planos de la ciudad de distintos lugares donde se vea la chimenea, para que se compruebe lo omnipresente que es la fábrica, ¿no? Y también desde lo sonoro, quería que la atmósfera de ese sonido de la fábrica se recreara para que uno lo entendiera. Pero bueno, me colgué con esto por lo de la música, que no quería dejar de nombrar el trabajo de Francisco. Y después de lo que decía, me alegra muchísimo que usted, trabajando también con los temas de salud, haya podido apreciar la película, porque me parece que sí, que pone en cuestión estos temas. Y también coincido con que corrido saliéndonos del acero y pensando en los otros grandes emprendimientos productivos de Argentina, y los que nos prometen como que son la salvación económica del país, van en la línea de lo que estamos viendo en Taranto, ¿no? De estar alertas de que no sea esto, ¿no? Bueno, ya es el presente, y también el futuro que tenemos por delante, ¿no? Digo, y me refiero voy a referirme, por ejemplo, también a lo que por delante está con lo que es la transición energética hacia el litio, que en la que nosotros tenemos una reserva enorme, y es también uno de los problemas que vamos a enfrentar, y es una de las joyas de la abuela, según los que creen mucho, o de lo que nos va a abrir unas posibilidades. Bueno, esa transición hay que hacerla, cómo se va a hacer, qué lugar nos toca dentro de ese cambio de modelo. Digo, un montón de cosas creo que hay para pensar, para elaborar, y también que creo que a futuro hay que generar muchos materiales, porque bueno, está vigente la ley de educación ambiental, con lo que tiene que haber también muchos materiales para que se pueda trabajar, ¿no? Bien, bueno, gracias. Entonces, Estela, está Marta, y creo que Pascual, habías hecho una seña, ¿verdad? ¿Te anotamos, Pascual? Sí, anotame que vamos a ser breves. Dale. Bueno, entonces, cerramos con Marta y con Pascual. Mientras tanto, entre paréntesis, ¿sabes? Me hizo recordar muchísimo los planos del monstruo, que muy bien, ¿no? Está registrado de esa manera que uno siente que late, que vive, ¿no? Ese monstruo invasor que va acaparando espacio y recursos, ¿no? Se ve como una actividad parasitaria de ese animal de metal. Me hizo recordar Arabia, ¿recuerdan la película de Afonso Uchoa y Clever Dumans que vimos nosotros el año pasado? Transcurría diciembre 2020 y estábamos viendo esa película. No sé si la has visto, Víctor. No, digo, tengo que anotar muchas cosas de acá que me han dicho. De hecho, les aclaro que no me reclamen el copyright de alguna de las frases que han dicho, porque las voy a tomar claramente. No vi Arabia. Fíjate, te recomiendo esa peli, que la estuvimos charlando con Roger Cosa el año pasado, y siento una línea de conexión muy, muy directa en cómo vos mostrás en contexto la fábrica, ¿no? Omnipresente allí arriba, y cómo de alguna manera su sudor va bañando el espacio. Lo hace de la misma manera Afonso Uchoa con aquella película, que es también maravillosa. Marta, entonces. Hola, sí, bueno, Víctor, la verdad que sí, muy impactante la película, una interpelación a todos nosotros, un llamado a la reflexión, aunque son cosas conocidas.
a mí me remitió al tema de los agrotóxicos que nombraba una compañera recién, ¿no? El tema de la soja, el uso de glifosato en los campos rurales, cómo se ha cambiado el modo de cultivo, de un multicultivo a un monocultivo. Yo pertenezco a una zona del litoral donde hay muchos enfermos de cáncer y nacen chicos también con deformaciones. La verdad que te agradezco mucho porque este tipo de películas son absolutamente necesarias como para que de una vez por todas nos demos cuenta. Y lo que especialmente me impactó también, para hacer cortos, porque coincido con el 100% de todos los que han dicho los compañeros, es esta conversación que tienen los vecinos con el ministro, donde se les ha prometido que el nivel de contaminación iba a ser mínimo, y resulta que es todo lo contrario de lo que les habían prometido. Es decir, este mecanismo de engaño, de ocultamiento que tienen las autoridades, de decir una cosa por otra. Acá, bueno, está la lucha de los intereses de los que trabajan y de los que usufructan ese trabajo sin importarle la salud de los seres humanos. Realmente me encantó la película. Voy a ver Boxing porque no la vi, y mi deseo es que sigas filmando este tipo de películas y que, bueno, nos llegue a la mayor cantidad de argentinos posibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Sí, y para ya que te retomaste esa escena, digo, yo siento una profunda admiración por muchos de los protagonistas de la película, ¿no? Como hablábamos al final de Vincenzo o Alessandro Marescotti, que es uno de los luchadores que tiene incansable esa ciudad, la ciudad de Taranto, y que es un profesor de secundaria que en una audiencia pública interpela, enfrenta al ministro de Trabajo y Desarrollo Económico, le pide que lo mire a la cara y le dice que está mintiendo y que mintió, ¿no? Digo, hay un coraje que yo lo recuerdo, me emociona porque me provoca un respeto muy, muy profundo, ¿no? Y una visión y ese trabajo que él hace con sus alumnos y cómo ve el futuro que ellos pueden llegar a tener creo que bueno, nada, es fundamental, ¿no? Uno siempre cuando hace estas películas se encuentra con mucha gente y a veces que tiene la suerte de conocer personas así frente a las que siente que lo que uno hace es muy, muy poco, pero quiere de algún modo colaborar, poner un granito ahí, ayudar a que se difunda esa lucha y bueno, para mí eso también es como muy importante, ¿no? De agradecer, soy muy agradecido a ellos que me hayan permitido compartir su historia. Bien, gracias Marta y Pascual, cerramos contigo. Bueno, buenas noches, Víctor. La verdad te quería saludar porque realmente es un compromiso que te tomás con la vida. Va a ser un trabajo muy arduo el tuyo. Y creo que todos te vamos a apoyar si tenés algún problema de imagen, alguno de esos. Acá tenemos una defensoría. Pero el sur de Italia tiene todos esos problemitas. La película no tiene realmente, como para decir, llamarte la atención. A mí me encanta, pues es una narrativa que parece, es una película, no es un documental. Yo soy de allí, de la otra orilla, y créemelo que todo el sur de Italia es así. O sea, además la gente de ahí no la sacás ni queriendo, porque está como aferrada a su terruño. Y un poco se vive del Estado, pero esa parte, bueno, es terrorífico, como voy a enfocar las chimeneas, que es la parte más impactante para mí, para demostrarle al mundo lo nocivo que es todo esto. Pero bueno, me encanta por tu compromiso con la vida, Víctor. Así que quería saludarte eso. Gracias por estas bellas
películas que nos presentaste. Muchísimas gracias, Pascual. Y bueno, ahora yo les tengo que primero pedir un favor, que es bueno, que ayuden a difundir la película, digo, con que se va a poder ver por Contar, que bueno, está el jueves próximo en el Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural 25 de Mayo, y después por Contar, pero bueno, la recomendación, digo, se les agradece para que bueno, la pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Y después agradecerles a todos, agradecerle, bueno, primero a Diego por convocarme. La verdad es que yo conocía del Cineclub por haber visto otras charlas por Facebook, y cuando nos convoca primero con Dorado 50 y ahora con Taranto, bueno, es una alegría compartir este momento con ustedes, pero hoy la verdad que además de todo, sinceramente me hicieron emocionar y me hicieron sentir que vale la pena hacer este trabajo cuando la gente le llega de este modo. Así que estoy muy muy tocado y muy 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 agradecido de corazón. Bueno, Bien, muchas gracias, bien. Víctor. Muchas Y gracias. ciertamente, por favor, quienes tienen redes, compartan. Está pronta a estar en salas y es muy importante también acompañar físicamente las películas. Si bien nosotros sostenemos esta virtualidad y entendemos que colabora, sí que es importante llenar las salas y acompañar estas películas. Ahí hay un trabajo de militancia que tenemos que hacer, así que invitamos a quienes puedan acercarse al 25 de mayo para acompañar la película y de paso avisar que quienes no pudieron verla desde este espacio, bueno, estará presente ahí en Contar. Pero bueno, ahí estaremos acompañando a las películas de Víctor y de Alejandro, allí donde vayan. Eh, bueno, gente, agradecerles, por favor, primero principal a Víctor, que por doblete nos ha acompañado, así que bueno, gracias por este medio mes de compañía y por la pedagogía. Me encanta no solo, digamos, que has compartido este material junto con nosotros, sino que has ofrecido también, has expuesto un método de trabajo, de abordaje, de creación del género documental, y la verdad que es precioso entender también esa forma, ¿no? Esa génesis de tus historias. Sacamos mucho de ello. Así que bueno, muchas gracias, Víctor, por tu presencia. Es un capo. Bien, Víctor. Bueno, Bien. muchísimas Gracias. gracias. La verdad que son esos días que uno no quiere que termine, básicamente. Así que la verdad me voy con una No, sonrisa y tenemos que ir a muy, ver muy a contento. Wanda. Muy, Me muy quiero morir. contento. Bueno, y gracias a todas y todos allí, por estar, por permanecer. Nos espera otra semana también y al finalizar estaremos enviándole la próxima película, que ahí estaremos saldando una deuda que dejamos en el tintero. ¿Recuerdan cuando Juan Villegas se acercó para compartir con nosotros su fanatismo por Peter Bogdanovich, ¿no? Y mencionamos una película que ya Héctor y Cristina han visto, que es Las Vegas, a la cual él identifica como su película más bogdavichiana. Así que bueno, ya acercándonos a fin de año y cuando necesitamos algunas sonrisas como la que compartimos junto con Dorado 50, ahí estaremos reestrenando Las Vegas para compartirla luego junto con Juan Villegas, que también, al igual que Víctor, estará volviendo a visitarnos para hablar acerca de esta película, y donde ahí podremos tender puentes acerca de esta poética de Bogdanovich que él abraza e imprime en esta película pequeña pero muy tierna que bueno, nos lleva a la costa, ahí cerca de donde quizás Héctor y Cristina se encuentren. Así que bueno, que tengan una hermosa semana. Los esperamos la próxima semana. Me gustó muchísimo que fuimos hoy muchos más los que tomamos la palabra. Así que bueno, sigamos en esta senda para el próximo encuentro. Y bueno, que viva el cine. Vamos a la sala, vamos a ver las pelis de Víctor y el resto de las compañeras y los compañeros que ahí se la juegan haciendo estas historias contra viento y marea y con presupuestos súper exiguos. Así que bueno, un abrazo a todos, ¿eh? Que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima. Víctor. Gracias, muchísimas gracias.